Muchos analistas sostienen que la llamada guerra contra las drogas ha sido un fracaso total. Al final de cuentas, no solo aumentó el consumo de drogas, sino también su producción. Entonces, ¿la política antidrogas sería una falacia? Y ese discurso hoy predomina entre las universidades y los medios, pero es un discurso totalmente mentiroso, porque simplemente la verdad es que la llamada guerra contra las drogas nunca atacó realmente la raíz financiera del narcotráfico, que es el usuario final, el consumidor. En países occidentales, la mayoría de los esfuerzos se enfocan en reprimir a productores y traficantes, pero la demanda interna sigue alta. Y hay dos razones bastante obvias para eso. La primera es la normalización e incluso cierta glorificación del consumo de drogas por parte de los medios, mostrando que es algo normal y sin daños para las personas. Y la segunda es que el ataque se dio solamente en la parte logística de las drogas, lo que hizo que el consumo estable o mayor, sumado a la pérdida de mercancía en ese proceso logístico, provocara que el precio aumentara. Así se vuelve un producto seductor para personas ambiciosas y sin escrúpulos que buscan dinero rápido aunque arriesguen. Por lo tanto, cuanto más drogas se incautan, más sube el precio, aumentando el número de personas interesadas en participar en ese mercado y, en consecuencia, aumentando el número de personas que incentivan a otras a consumir drogas. Y, con el aumento del precio, también se aplican las reglas del capital. Si la demanda sube, la oferta va a intentar acompañar ese aumento. Y si la oferta se ve afectada en la logística y no llega al consumidor final, entonces el precio para el consumidor final aumenta, lo que estimula a más personas a producir el producto, haciendo que las pérdidas en el transporte de ese producto, como las incautaciones policiales, sean compensadas y diluidas por un aumento constante en la producción, lo que hizo que incluso algunos países enteros se volvieran rehenes económicos del dinero que mueve el narcotráfico. En Estados Unidos, aunque las detenciones por drogas aumentaron drásticamente entre 1972 y 2002, los encarcelados por delitos de drogas se multiplicaron por 12. En ese periodo, esto representó la mitad del crecimiento de la población carcelaria, mientras que la disponibilidad de estupefacientes no disminuyó. Al contrario, los precios de la cocaína y la heroína alcanzaron mínimos históricos y la pureza aumentó, incluso después de décadas de represión tradicional. Y esa realidad estadounidense hoy se está extendiendo por Europa y América Latina. En Occidente, los usuarios de drogas muchas veces son tratados como enfermos, para ser rehabilitados o simplemente no sufren las penalidades severas por el consumo personal. Varios países han adoptado políticas de reducción de daños o despenalización para pequeñas cantidades en posesión o si el uso es para fines personales, priorizando la salud pública en lugar del castigo. Y aunque es un discurso bonito y humanitario, usando la moralidad para imponerse sobre el castigo, podemos señalarla en resumen como el envío de un mensaje de tolerancia al uso, sirviendo para desalentar a las personas a consumir drogas. En una guerra de verdad, no solo atacas al soldado en la línea de frente, sino también su logística y principalmente su fuente económica, mientras afectas su estado psicológico. Con la guerra mediática es una regla básica en cualquier guerra. En Occidente no se enfrenta el motor económico del narcotráfico ni la normalización de las drogas. La fuente del dinero real del narcotráfico es el usuario. El fracaso fundamental de las estrategias del lado de la oferta radica en su incapacidad de identificar. La metáfora de la guerra contra las drogas es defectuosa, no porque luchar contra las drogas sea algo imposible de ganar, sino porque nunca hubo una guerra de verdad, solo un discurso. La cartera del usuario es la fuente primaria, única e insustituible de financiamiento y poder de los traficantes, sosteniendo toda la infraestructura global de narcóticos, desde los campos de producción, redes de distribución y la violencia de los cárteles. Castigar a los traficantes sin disminuir la demanda de usuarios no cambiará el mercado. O sea, esta falsa guerra se enfocó más en los proveedores, mientras que los consumidores que financian el tráfico no fueron enfrentados con la misma intensidad. Mientras tanto, países con postura de tolerancia cero, especialmente en Asia y Medio Oriente, criminalizan duramente al usuario final, aplicando penas severas como prisión, trabajos forzados e incluso pena de muerte por posesión y consumo.
Esta disparidad de enfoque es central para entender las diferencias en los resultados entre naciones indulgentes con los usuarios y naciones implacables con cualquier involucramiento con drogas. Desde mediados de los 2000 aumentó el conflicto entre políticas occidentales más flexibles y orientales de cero tolerancia hacia las drogas. Países occidentales como Estados Unidos, Canadá y gran parte de Europa principalmente, sumisos a intereses ideológicos de Europa y Estados Unidos, adoptaron gradualmente enfoques menos punitivos hacia el usuario común. En Estados Unidos, aunque hay un historial de castigo por la posesión de drogas, varias jurisdicciones, principalmente municipales, han despenalizado o legalizado el uso personal de ciertas drogas, e implementaron programas de intercambio de jeringas, sitios de consumo supervisado y tratamiento con medicamentos para adictos. Países europeos como Portugal despenalizaron y legalizaron todas las drogas en 2001, enfocándose en el tratamiento. Y Canadá y algunos estados norteamericanos invierten en lo que podríamos llamar literalmente abrazo y cariño al usuario, colocando el combate a las drogas como una estrategia de salud pública y no de represión policial. Singapur e Indonesia aplican la pena de muerte para traficantes y los usuarios reincidentes enfrentan prisión e internamiento obligatorio. China realiza campañas masivas de represión, enviando a los usuarios a centros de rehabilitación forzada. Afganistán, durante la presencia de Estados Unidos y sus aliados europeos, era el epicentro del suministro mundial de heroína y uno de los países con más usuarios de esa droga. Con grandes zonas de consumo de crack en las principales ciudades del país, un problema que el Talibán resolvió en menos de un año al destruir el 99% de la producción de amapola, fuente de opio para la heroína, erradicándola. Y las zonas de consumo de crack que existían en el país simplemente desaparecieron. Países como Corea del Sur incluso castigan el consumo en el extranjero. Ciudadanos surcoreanos que usan drogas fuera del país pueden ser procesados. Al regresar, esa tolerancia cero crea un fuerte efecto disuasorio. El propio miedo a las consecuencias legales severas va a desmotivar a los posibles usuarios. Y no podemos olvidar el papel de los medios en esos países diferente al de Occidente. Las películas, series y telenovelas suelen no mostrar ni glorificar el uso de drogas. Y cuando personas famosas son sorprendidas usando esas sustancias, aunque sea en cantidades mínimas, eso se convierte en un escándalo y la carrera de esa persona simplemente desaparece. En el hemisferio occidental, al menos por ahora, hay un caso interesante, el de El Salvador, aunque no se trata de drogas ilícitas. Solo a partir de 2022, el gobierno salvadoreño emprendió una mega represión contra las pandillas y el crimen organizado, suspendiendo garantías legales y arrestando en masa a decenas de miles de sospechosos. Y reformando, eso es lo más importante de todo, reformando su poder judicial, el país tuvo una caída vertiginosa de la criminalidad. En 2023 se registró una tasa de homicidios de apenas 2.4 por cada 100.000 habitantes, la más baja de las Américas, siendo que apenas 5 años antes estaríamos hablando de 53 muertes por cada 100.000 habitantes, y como era de esperarse, esa estrategia de mano dura vino seguida de críticas de intelectuales y periodistas de izquierda con denuncias de abuso de derechos humanos. Pero ejemplifica la filosofía de tolerancia cero que muchos países orientales también aplican en la cuestión de las drogas. La creencia de que la represión dura trae orden y seguridad, reduciendo drásticamente los indicadores de violencia y criminalidad asociados a ella. Las estadísticas de consumo de drogas acentúan las diferencias de enfoque. Los países occidentales muestran una prevalencia de uso mucho mayor que los países orientales. Estados Unidos se destaca como el mayor consumidor mundial de drogas ilícitas, con estimaciones de que alrededor del 6% de la población consume drogas ilegales regularmente. Como 1 de cada 7 estadounidenses ha probado drogas ilícitas en su vida, el consumo es incomparable en el mundo. Varios países europeos también presentan un número elevado. En el Reino Unido, cerca del 5% de la población consume drogas ilícitas. En Canadá, alrededor del 6%. Incluso en Brasil, donde el consumo personal no está fuertemente penalizado, aproximadamente el 1% de la población sufre de trastorno por uso de drogas. Estos índices occidentales contrastan fuertemente con los números de países con políticas antidrogas estrictas. Naciones asiáticas y del Medio Oriente registran porcentajes patéticamente ínfimos de usuarios de drogas.
Por ejemplo, Singapur reportó en un estudio una prevalencia de solo 0.7 de la población usando drogas en los últimos años, números muy por debajo de los niveles observados en Estados Unidos, Europa o Australia. De manera similar, China afirmó tener solo el 0.1 de su población como usuarios de drogas en 2021, bajando a cerca de 0.05 en 2024 después de campañas estrictas de control. Y aunque las cifras oficiales chinas pudieran estar triplicadas, ese número seguiría siendo muy bajo, un número patéticamente inferior si se compara con Occidente. Y si ya has ido a China, te vas a dar cuenta de que ese número probablemente es cierto, porque el número de usuarios en China es prácticamente inexistente. Es muy difícil que alguien encuentre a alguien usando drogas. Allá en Japón es otro caso emblemático. El uso de drogas es un tabú social y un delito muy grave en el país. Solo el 1.5% de los japoneses ha usado drogas ilícitas, frente al 42% en Estados Unidos, según el estudio. Datos revelan que en Japón el consumo de metanfetaminas es del 0.4% en adultos en Estados Unidos, 11.9% y en el Reino Unido 3.7%. El consumo de marihuana en Japón es residual, con menos del 1% de la población que la ha probado, mientras que en Estados Unidos 30%. Estos números muestran un patrón claro de rigor punitivo y fuerte desaprobación cultural. El consumo es radicalmente menor que en sociedades más permisivas. Los 10 principales países en trastornos por uso de drogas per cápita son todos occidentales, con Estados Unidos liderando la población que presenta trastornos de abuso, seguidos por Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, entre otros. Mientras que en países intolerantes a las drogas, los dependientes son menos del 1% en China, cerca del 0.54% de la población tiene trastornos por drogas. Japón, con aproximadamente 0.62%, Corea del Sur, con 0.75%, y Emiratos Árabes Unidos, con 0.62%, mientras que Brasil, con prácticamente 1%, que como dije, dudo que sea solo eso. Otros países latinoamericanos están en un nivel intermedio, mayor que los asiáticos, pero menor que los anglosajones. La tasa de muertes por sobredosis o causas relacionadas con las drogas en países occidentales tolerantes lidera el ranking. Estados Unidos lidera con la peor tasa global, 324 muertes por millón, seguido de territorios y países occidentales como Puerto Rico, Escocia y Canadá. Por el contrario, países con políticas antidrogas estrictas tienen índices mínimos. Observe que Filipinas, Arabia Saudita y Japón, entre otros, casi no aparecen en la gráfica, con tasas de 1 a 6 por millón casi cero. La disparidad en el impacto letal de las drogas es evidente. Estados Unidos vive una epidemia de sobredosis sin precedentes en la historia reciente, impulsada especialmente por los opioides sintéticos como el fentanilo. En 2023, por tercer año consecutivo, más de 100.000 estadounidenses murieron por sobredosis. Con 324 muertes anuales por millón, la tasa estadounidense es la más alta del mundo, superando en más del 50% la de 2019. Por mucho, otros países occidentales también enfrentan crisis, aunque menores. Escocia, parte del Reino Unido, tiene la tasa más alta en Europa con 219 muertes por millón, con casi 15 veces el promedio europeo de 15 por millón. Canadá también sufre gravemente con 193 muertes por millón. Incluso países occidentales con menos población como Islandia, Suecia e Irlanda reportaron cifras de entre 80 y 100 muertes por millón, mucho más altas que los países orientales. Por su parte, las naciones de tolerancia cero casi no sufren mortalidad masiva por drogas. En Asia, muchos países reportan menos de 10 muertes por millón por drogas. Japón tiene cerca de 6, Singapur casi ninguna, y China y Corea del Sur cifras igualmente bajas. Singapur tiene uno de los índices más bajos de abuso de opiáceos, con unos 30 usuarios por cada 100.000 habitantes, en contraste con 600 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, lo que se refleja en raros casos de sobredosis fatal. Dos casos que han sido señalados como ejemplos de éxito en la cuestión de las drogas. Se muestra que supuestamente la represión no sería la respuesta, siendo estos ejemplos Holanda y Portugal. Pero esa es otra mentira. Informes indican que el consumo de drogas aumentó desde la despenalización.
el porcentaje de adultos que ya consumían drogas ilícitas aumentó de 7.8 en 2001 a 12.8 en 2022. En Portugal, las muertes inducidas por drogas, después de una caída inicial, volvieron a aumentar a niveles superiores a los anteriores a la despenalización. Más alarmante es el colapso del orden público. Informes recientes destacan un aumento del desorden público, con personas consumiendo drogas abiertamente en las calles y causando problemas de disturbios en barrios residenciales. Esto ha llevado a que los propios políticos portugueses expresen dudas sobre esa política. Y Holanda, hoy en día, es prácticamente un narcoestado dentro de Europa, siendo el principal centro de distribución de drogas en Estados Unidos. La ola de prescripciones abusivas de analgésicos en los 90 derivó en un brote de heroína en los 2000 y desde 2013 en la llegada masiva de fentanilo sintético, provocando un aumento explosivo de muertes. Mientras que los países asiáticos evitaron grandes crisis de opioides mediante una prohibición extrema, China, aunque es fuente de precursores químicos, no enfrentó internamente nada similar a la epidemia estadounidense. No es casualidad, los chinos conocen mejor que nadie los daños de la tolerancia y liberación de drogas. Por su parte, Japón casi no prescribe opioides y tiene un control estricto de los precursores, evitando brotes, y Singapur y otros aplican penas capitales al tráfico de heroína, desalentando su propagación. Además de los números de consumo y muertes, hay impactos sociales muy visibles y muy fuertes entre las sociedades tolerantes con los usuarios y aquellas que son intolerantes. En ciudades grandes de Estados Unidos, Canadá y Europa, se volvió común ver drogas consumiéndose al aire libre. Cracolandias o aglomeraciones de usuarios consumiendo en las calles, muchas veces acompañadas de campamentos de personas sin hogar. San Francisco, en Estados Unidos, y Vancouver, en Canadá, son emblemáticas por sus zonas de consumo público, a pesar de la tontería de las políticas de reducción de daños. Un informe comparativo observó que las ciudades culturalmente abiertas al consumo también atraen usuarios de otras regiones, creando así comunidades con tolerancia a las drogas, creando así campamentos donde se ven escenas abiertas de consumo de drogas. En San Francisco, se calcula que casi la mitad de las personas sin hogar provienen de otras ciudades, atraídos en parte por la disponibilidad de drogas y servicios tolerantes, resultando en una carga social creciente. Lo mismo pasa en Brasil y se ve en la Cracolandia de São Paulo, con personas de otras ciudades e incluso estados que van allí solo para poder consumir su droga en paz, sin ser molestados por las fuerzas policiales. Estas áreas sufren con la degradación urbana, delitos patrimoniales, basura biológica como jeringas desechadas y sobrecarga de los servicios de salud y asistencia. Mientras tanto, Singapur, Tokio o Dubái no tienen escenas así. Eso ni siquiera es impensable, eso es inexistente. La ley estricta impide la formación de mercados abiertos. Un usuario en posesión de drogas en Singapur es enviado a rehabilitación obligatoria quiera o no y puede ir a prisión si reincide. En Dubái, los turistas pueden ser arrestados incluso por rastros de drogas en la sangre. Así, consumir drogas en público es impensable en esos lugares, previniendo que los problemas se externalicen al resto de la sociedad. Gracias a todos, espero que les gustara. Y si realmente te gusta el canal Geopolítica Mundial y quieres que este tipo de contenido siga siendo producido, considera la posibilidad de hacerte miembro. Haciéndote miembro, no solo aseguras que el canal siga existiendo, sino que también tendrás acceso anticipado a los videos del canal y también acceso a videos exclusivos para los miembros, como la historia de la India, la geopolítica del Imperio Mongol, el curso de inteligencia y contrainteligencia que hice para el canal y más. Según la categoría, tu nombre puede aparecer al final del video como agradecimiento. Así que considera esa posibilidad porque ayuda mucho